Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez. En este ancho mundo, cada vez más pequeño por la tecnología, pero más miserable por la política, se ha abierto un abismo entre la economía global y las necesidades reales de las familias. Vivimos en un sistema que produce mucho pero no alcanza y promete demasiado. Y cuando la olla no da más, los sabios del poder se encogen de hombros, hacen otro foro y se van a dormir con la barriga llena, mientras millones cuentan monedas para comprar el pan de mañana. No es que falten recursos, es que faltan prioridades, faltan principios y sobran gobernantes inútiles, dedicados a decorar estadísticas en vez de gobernar con la decencia de quien administra lo ajeno. La economía mundial se ha hecho insuficiente para los propósitos humanos. Las familias que antes soñaban con vivir mejor que sus padres, ahora se conforman con sobrevivir con menos deuda que el mes pasado. El problema no está en las cifras del PIB ni en los reportes del FMI. Está en el rostro de quien trabaja 10 horas y no llega a fin de mes. Está en el joven que estudió y no encuentra empleo. Está en el adulto que ya no cree en nada porque le prometieron progreso, pero le entregaron ansiedad, inflación y deuda. Y como si fuera poco, en vez de corregir, demasiados gobiernos juegan al matón. Guerra por aquí, amenaza por allá, músculos geopolíticos en tensión. Se disputan territorios, se miden misiles, como si la historia no enseñara con sangre que las guerras no hacen grandes a los países, sino a los cementerios. Mientras los políticos hacen de las suyas, las economías se vuelven arena movediza. Todo sube menos el ingreso, todo se digitaliza menos el alimento, todo se promete menos la verdad. El crecimiento es frágil, la deuda es enorme y todo por falta de honor, de libertad y de sentido común. Aún así, la historia está llena de momentos en que la inteligencia moral derrotó al cálculo frío. Lo que falta es carácter, lo que falta es ciudadanía activa, lo que falta es la voluntad de exigir que los que gobiernan aprendan a pensar y a servir, no solo a simular y a mandar. El mundo no necesita más cumbres, sino más libertad, no más burocracia, sino más gobernantes con dignidad, no más discursos, sino economías libres al servicio del hogar común, no del ego imperial de unos pocos. Si los gobernantes no entienden esto, que se hagan a un lado para que gobiernen, por fin, la cordura y la libertad. La economía mundial, y por eso la economía familiar, atraviesan un periodo de carencias, contradicciones e incertidumbre. Los conflictos geopolíticos en diversas latitudes, las guerras comerciales y los altos niveles de deuda pública y privada tienen al mundo en jaque y en zozobra. Se estima que la economía global crezca solo 2.3% en 2025, el crecimiento más bajo en 17 años, exceptuando las 2 recesiones. De continuar con este ritmo de crecimiento, la presente década sería la peor en los últimos 70 años. A pesar de que las principales bolsas de valores se encuentran en niveles históricos, los consumidores pasan un momento difícil. La inflación no cede en varios países y las tasas de interés en hipotecas y tarjetas de crédito están altas. En Estados Unidos, el índice de sentimiento del consumidor se encuentra 38% por debajo de los niveles prepandemia, lo que refleja las dificultades de los estadounidenses para llegar a fin de mes. La tasa de mora en las tarjetas de crédito se encuentra en los niveles más altos de los últimos 14 años. Por su parte, América Latina sigue con solo 2.3% de crecimiento económico debido a su subdesarrollo político, a los altos niveles de corrupción y a la ausencia de un modelo de desarrollo. Tragedias que están marcando otra década perdida para nuestra región. Los pobres siguen pobres y la clase media se ve cada día más afectada por la caída en la inversión local y extranjera. Al 52% de latinoamericanos les preocupa sus finanzas personales.
33% puntos más que a los habitantes de Estados Unidos y Europa. El 42% dice estar buscando ahorrar en alimentos, ya sea comprando marcas más económicas o adquiriendo menos cantidad. De las grandes economías latinoamericanas, solo Argentina tendría un crecimiento robusto en 2025, debido a las reformas exitosas que está emprendiendo el presidente Milei. Uno de los mayores riesgos que afronta la economía mundial es su descomunal nivel de endeudamiento. La deuda pública global representa el 95% del Producto Interno Bruto mundial. En los países avanzados, representa 110% de su Producto Interno Bruto. Lo más preocupante es que los gobiernos seguirán con déficits altos, lo que elevará aún más la deuda pública para finales de la década. Por su parte, la deuda corporativa, también desbordada, alcanzará más de $60 billones en 2025, logrando un nuevo máximo después de 2 décadas de aumento. Además de la vulnerabilidad ante cualquier shock que se afronte en el futuro cercano, gran parte del crecimiento económico reportado ha sido artificial y con expansión crediticia. Los hogares, las empresas y los gobiernos deben hacer un esfuerzo por volver al ahorro como la base del crecimiento económico y de la estabilidad financiera. Y los países latinoamericanos deben liberar sus economías, revertir las tendencias autoritarias e implementar un modelo de desarrollo basado en la empresarialidad, el trabajo duro, la formación del capital humano y la disciplina fiscal. Este sigue siendo el único camino al desarrollo económico y social. La economía es unión de esfuerzos, división del trabajo, fuente de oportunidades y proveedora de recursos para el mundo. Cuando va bien, los pueblos respiran. Cuando se complica, el universo tiembla. Para conversar sobre la economía que afecta el diario vivir de las familias, tengo el gusto de presentarles a Edmundo Rivera. Economista con maestría, es el Chief Economist del IPR Capital. Edmundo, bienvenido a Razón de Estado. Los aranceles han vuelto como herramienta de presión económica, ideológica y política. Más que instrumentos de protección comercial, son mecanismos de castigo y negociación. Estamos entrando en una era en la que el libre comercio se convierte en un lujo del pasado. La respuesta corta es sí. Si pensamos la globalización como lo teníamos pensado 5 o 10 años atrás, se ha modificado mucho. No es sorprendente que se utilice el arancel como medida geopolítica o de negociación, aunque hay un énfasis que hace Donald Trump en estas circunstancias, pero hay que reconocer que el arancel siempre ha sido una medida política per se, inclusive en los momentos de proteccionismo. Expertos insisten en que los aranceles harán subir los precios al consumidor y tendrán un efecto inflacionario. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, yo difiero un poco en esa opinión. La inflación para mí es un fenómeno monetario per se. Lo que sí puede hacer, y esto es importante decirlo, los aranceles, es un cambio en los precios relativos y una modificación en el modelo de producción, haciendo que los costos, obviamente la ineficiencia, se transmitan a través de la economía. Y sobre todo que sale, vamos a decir, efectos políticos o grupos de intereses que estarían apropiándose rentas indebidas ante una política arancelaria. Claro, la inflación es un término técnico del lado monetario, pero también se comprende como, digamos, subida general de precios. Y lo que sí es cierto es que los aranceles, el efecto que están provocando es que en este momento los productores en los países que no son Estados Unidos o en el mismo Estados Unidos están absorbiendo parte de ese aumento en su costo, pero con el paso del tiempo, y será a corto plazo, ese costo se irá trasladando al consumidor y tendrá, como decías, un aumento específico de precios y veremos qué efectos tiene en lo que es la división del trabajo, ¿no? Que hace más ineficiente el uso de los recursos. Los países que producen más caro, pues compraban en países que producen más barato y eso se va a terminar. Claro, pero vuelvo a insistir, mi respuesta anterior es que no es solamente un efecto de precio, es un efecto hasta de calidad. O sea, estaría provocando que personas estén comprando productos de menor calidad
inclusive de producción interna, porque la producción externa está paralizada o restringida. Pero los grandes perdedores en términos generales son el consumidor en primer lugar y sobre todo las pequeñas y las medianas empresas que viven y necesitan los insumos y los bienes intermedios que sea lo más barato posible en ese sentido. El mundo de América Latina, salvo contadas excepciones, se enfrenta a una tormenta perfecta. Democracias en retroceso, bajo crecimiento, alta corrupción, fuga de capital humano y en algunos países también de capital financiero y ausencia de rumbo. ¿Cómo se rescata el rumbo? Bueno, y te agrego algo que para mí es lo más importante y no minimizando lo que tú acabas de decir, que es todo mezclado, es la dominancia fiscal. América Latina tiene una gran debilidad en su política fiscal y monetaria, donde ha tenido unos códigos fiscales expropiatorios y bastante difíciles para hacer negocios. Y yo creo que lo más importante, y esto es importante decirlo, América Latina tiene que haber hecho sus tareas ante esta situación global, pero el problema no es los aranceles, sus problemas son de la política interna, que hay muchos problemas de tramitología, de burocracia, pero sobre todo una política fiscal ineficiente que ha provocado que, de alguna manera, crecimiento económico mediocre. ¿Cuáles son las 3 grandes decisiones, entonces, que debe tomar América Latina para salir del laberinto de gobiernos populistas y autoritarios en el que anda perdida? Ok, y muy buena tu pregunta, porque esto me lleva a un punto importante. América Latina tiene que retomar su agenda de procrecimiento. Y si uno hace un análisis de los últimos 15 años en América Latina, las reformas no han estado presentes, ha estado estancado. Por eso que la productividad, si sacamos a México y a Chile, son los dos únicos países que han tenido crecimiento de productividad en términos per cápita. Pero la mayoría de los países de América Latina han estado estancados, inclusive con retroceso. Esa es una. El segundo punto importante es que lamentablemente la agenda política ha permeado a la decisión económica de una forma contundente. Y vemos economía inclusive que tenía buena política económica, el caso de Chile, en menor medida Perú, inclusive podemos sumar a Colombia, han tenido retroceso ante unos gobiernos que se han vuelto clientelistas y populistas, que han dañado el entorno empresarial y ha creado lo que se llama un régimen de incertidumbre, independientemente de lo que está haciendo Donald Trump con los aranceles. Por estas razones, entre otras, un número creciente de expertos afirman que el futuro está en India, África y parte del sureste asiático y que América Latina corre peligro de quedarse atrapada en el tiempo a causa de que la política está atrapada por la izquierda populista, la corrupción y el narcotráfico, entre otras cosas. ¿Cómo lo ves? Estoy de acuerdo con esa opinión porque lamentablemente si uno agarra los últimos 20 años en América Latina, su tasa de crecimiento ha sido más mediocre con respecto a sus pares. Y hay que decirlo también, los bajos niveles de ahorro y también la inversión privada, si bien ha crecido, pero no a los niveles que se necesita para América Latina. Y por eso tú observas con países con crecimiento por debajo de su PIB potencial y con una mediocridad en su comercio exterior. Regresando a los temas del mundo, pese a la incertidumbre, la economía global sigue creciendo y los grandes índices bursátiles alcanzan máximos históricos. Sin embargo, la inflación persiste, la deuda aumenta y el ciudadano promedio batalla para llegar a fin de mes. ¿Cuál es tu diagnóstico sobre esto? Es sencillo, porque todavía no se están aplicando los aranceles per se. Eso ha sido un cambio de expectativa simplemente. Pero cuando comienza a permearse esos aranceles y esa nueva estructura de negocio, va a pasar factura negativa hacia los modelos de desarrollo de cada una de las economías. Y simplemente hay que tener paciencia para que vean los resultados negativos. Si uno se va a la historia, una medida arancelaria toma alrededor de 18 meses a 24 meses para que se permee en toda la economía. Estamos hablando de que el 2026 probablemente sea un año muy difícil para la economía global. Y en el caso del acuerdo comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea, este confirmó las sospechas sobre que Europa no tiene una política industrial sólida, ni estrategia energética, ni soberanía tecnológica real. ¿Puede una región de 27 países unida, pero en desacuerdo, competir con potencias como Estados Unidos o China? ¿O el futuro la empujará inevitablemente a un papel de socio menor? No, se demostró que Europa está muy débil. Y esas políticas industriales que ellos aplicaron de energía verde, de todas las cuestiones de regulatoria, la afectaron a su base industrial, empezando con Alemania. Independientemente de lo que esté pasando en Europa, yo creo que el modelo que hay que estar observando de política económica es Estados Unidos versus China, y realmente esa es la verdadera competencia que ahora mismo, Estados Unidos versus China. Ya. Europa es simplemente un apéndice ahora.
Ya que los políticos, entre inútiles y bandidos, hacen de las suyas, esperemos que la tecnología y, sin duda alguna, el ciudadano presente sean los factores de rescate que cambien el presente para salvar el futuro. Edmundo, muchas gracias por tu tiempo. En un mundo gobernado mayoritariamente por soberbias imperiales y sociopatías asesinas como las de los tiranos de Caracas y Moscú, la economía del mundo opera entre la inestabilidad y la incertidumbre. Números van y números vienen, pero la realidad es que la plata no alcanza. Para conversar sobre la salud de la economía y los reportes que sobre ella se dan, tengo el gusto de presentarles a Javier Núñez, economista con maestría en economía. Fue comisionado de la Comisión Federal de Competencia Económica de México. Es columnista en diversos medios escritos. Javier, bienvenido a Razón de Estado. Reportan que el crecimiento global para 2025 será de solo 2.5%, el más bajo desde 2020. Además de insuficiente, hay dudas de que incluso ese 2.5 se logre. ¿Avanza el mundo hacia una década de bajo crecimiento estructural y por eso la gente ya lo siente? Las perspectivas son que 2025 y 2026 van a ser años de crecimiento bajo. Más bajo en 2025. Y bueno, el tema complicado es que para América Latina el crecimiento va a estar por debajo del promedio del crecimiento mundial. A nivel mundial se prevé 2.5%. Para América Latina quizá 2%, 2.2%, y algunos países todavía por debajo de ese 2%. Para 2026 podría haber un crecimiento menor realmente, 0.3%, 0.5% más que este año. Claro, y a niveles de números macro, pues se hablan de números mayores o menores, pero la realidad diaria de la gente es la que está un poco adolorida. Y encima los aranceles de Estados Unidos alcanzan niveles no vistos desde la Gran Depresión de hace un siglo. Estamos reviviendo los errores de los años 30, esta vez con propaganda proteccionista como disfraz de política industrial. Pues no sé si sean exactamente los mismos errores, pero creo que efectivamente la política está teniendo una supremacía respecto del manejo económico, ¿no? O más bien el manejo económico se está supeditando a la política, y en particular la política económica de los Estados Unidos está siendo muy importante para redefinir el comercio y la inversión a nivel global. El tema más evidente es el de los aranceles, pero en realidad se están moviendo varias cosas. Las finanzas públicas están atrapadas entre deuda alta, crecimiento bajo y mayores costos financieros. ¿Es este el preludio de una tormenta fiscal que los gobiernos se niegan a enfrentar por miedo político? El gobierno nunca quiere cobrar. Más bien, el gobierno nunca quiere mantenerse en la disciplina fiscal. A los gobiernos les gusta gastar porque de esa manera la gente está contenta y eso les asegura cierta maniobrabilidad política. Eso pasa en todo el mundo. Estados Unidos, que es el país que está moviendo la brújula, pues creo que está atrapado un poco porque han querido relajar algunos controles fiscales pensando que podrían financiarlos a través de los ingresos mediante los aranceles. Yo no estoy seguro de que el hueco fiscal pueda ser cubierto a través puramente de aranceles. Las clases medias de muchos países ya no llegan a fin de mes sin trabajar horas extras, segundos empleos o recortes drásticos del gasto. La tasa de crédito ha subido, la vivienda se hizo inaccesible y el alimento está más caro. ¿Cómo justifican los políticos una estabilidad macroeconómica si la vida cotidiana se ha vuelto difícil para millones de seres humanos? Bueno, es que la estabilidad macroeconómica yo creo que están entredichos. Si bien es cierto, la inflación y los déficits fiscales se mantienen en niveles aparentemente controlables, lo cierto es que en Estados Unidos la inflación no es un tema totalmente controlado. Tan es así que el día de hoy sesionó el Banco de la Reserva Federal y determinaron mantener sin cambio las tasas de interés de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, cuando había venido habiendo desde hace un par de semanas muchas presiones desde el presidente Donald Trump y su equipo para lograr una
baja de tasas de interés. Sin embargo, la Fed se mantuvo, mandando el mensaje de que para ellos, y lo dijo Jerome Powell hace unos días, el tema inflacionario no está totalmente controlado. La Unión Europea ha aceptado un arancel general del 15% sobre sus exportaciones de Estados Unidos, a cambio de promesas de no imponer aranceles a los productos estadounidenses. ¿Puede llamarse a eso una negociación o fue una rendición disfrazada de estabilidad transatlántica? Bueno, yo creo que son negociaciones en las cuales una de las partes tiene mayor poder de negociación, ¿no? Para terminar, Javier, el crecimiento de la zona euro se estima ahora en 0.8%, con una rebaja de 0.2 puntos pese a estímulos fiscales. ¿Puede Europa seguir confiando en el gasto público como motor de crecimiento mientras el comercio se cierra y los costos de los insumos se disparan? Bueno, Europa tiene muchos problemas, ¿no? Hace unos meses, Mario Draghi, un economista muy destacado, hizo un diagnóstico acerca de la economía europea y encontró serios problemas de competitividad, fundamentalmente por las políticas que han sido poco amigables hacia el desarrollo tecnológico. Yeah. Se está haciendo esfuerzo por cambiar ello, pero no lo han logrado. Europa también está un poco atorada con el tema de la sustentabilidad, particularmente en el tema energético. Y lo que nos ha mostrado, lo que ha ocurrido en el mundo en los últimos meses, es que las energías verdes aún no tienen la suficiente madurez para convertirse en un sustituto pleno de las energías tradicionales. Entonces, Europa va a tener que regresar un poco a las fuentes tradicionales, pero mientras ello ocurre, pues van a estar viviendo ahí temporadas turbulentas. Ya. Por donde lo veas, lo que sucede en el mundo afecta a la América Latina, esta querida región en la que seguimos digamos, sin sacar las tareas. Y tan fácil que sería libertad, democracia, división de poderes, élites responsables y políticos decentes, ¿o no? Javier, como siempre, muchas gracias por tu tiempo. A ustedes también, gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado.